Lupe? A ver, yo estoy hablando ahora. ¿Ustedes escuchan el micro? Cuando vos hablas, y te mueven los tres puntitos que están ahí en la cámara, porque me está sonando. ¿Ustedes escuchan ahí? Yo lo sigo escuchando muy bajo, no sé si a otro más le pasa. No, no se escucha casi nada. Bueno. Yo no llego a entender lo que dice. Igualmente, todavía no empezó la clase. En realidad no hablé mucho. Dice, buenas tardes, voy a tomar asistencia. Primero tomo asistencia y después comenzamos. Mientras tanto, vemos de subir el volumen si se puede, ¿sí? Fíjense también el volumen que ustedes tienen puesto en su máquina. Coronel. Correa Daniel. Cuatrín Valeria. Furcio María. De Agustini. Díaz Emanuel. Echani Samara. Echeverría Dino. Elial. Marciano. Espíndola. Fabri. Farad. Fernández. Hay dos Fernández. Fernández Daniel. Fernández Martín. Fontana. Porclas. Urtán. Franco Francisco. No está Francisco. Franco Francisco. Franco María Luz. Gómez Candela. Gómez Carolina. Gómez Macarena. González Germán. González Matías. Gustavina María. ¿Tu apellido es? ¿Cómo? González Ana Paula. González Matías, González Eric, Germán Eric. ¿No está? Ajá. González Matías. Acá. Y no te nombré a vos. Gustavina María, Erika Milagros, Ranas Joaquín, Caíno Jacob, no sé si son de los públicos. ¿Sí? Bueno. Profe, yo soy María Fernanda Guastavino. Sí, esta es la otra comisión. ¿O no pudiste venir? Fernanda. ¿Cómo, profe? ¿Sos de la comisión C o no pudiste venir? Sí, yo soy de la comisión C. Esta era del... Te toca la vena sin ningún problema. Perfecto. ¿Cuándo me toca, profe? Perdón. A ver ahora si me escuchan. Ahora capaz me escuchan mejor. Ahí se escucha claro. Claro. Sí, ¿Saben qué ahora pasa? sí. La profe está usando mal el micrófono. La culpa es toda mía. Toda mía. Gracias, Viviana. Chao. ¿Y esto qué vendría a ser? Le hago una consulta. Eso que tengo los lentes puestos, ¿no? Lo que sería como el otro día que me olvidé los lentes. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo están? ¿Quién es de Villaguay? De acá, los presentes. ¿Por allá? Ajá. Bueno. Muy bien. ¿Edades? ¿Qué edades tienen? ¿Los que son de acá de Villaguay? ¿Edades? ¿Qué edades tienen? 18. 20. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Hoy dijimos que vamos a empezar a hablar de la semiología. Vamos a ver el primer contenido de la cátedra y de la unidad 1.
Algo hablamos la clase pasada y hemos dicho que esta materia abarcaba dos grandes capítulos. Por un lado vamos a estudiar las patologías, es decir, las enfermedades, y por otro lado, o sea, las enfermedades vamos a estudiar cómo se llaman, por qué se producen, cuáles son las manifestaciones clínicas, o sea, los signos y los síntomas que tienen esas enfermedades, cómo evolucionan, cuál es el proceso patológico que sucede en el organismo, cómo se altera la fisiología normal a causa de la enfermedad. Pero por otro lado tenemos otro apartado importante también que abarcar desde la materia, que es la semiología, es decir, cómo nosotros llevamos adelante el proceso para poder identificar esas manifestaciones clínicas y los signos y los síntomas que tienen esas enfermedades o síndromes, poder identificar esos síndromes, ¿para qué? Para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Ya hablamos un poquito que el diagnóstico generalmente lo hace, el médico que tiene la competencia para hacer el diagnóstico de la enfermedad es el médico, ¿sí? Y los kinesiólogos hacemos otro tipo de diagnóstico que tiene más que ver con la cuestión funcional, ¿no? Con la capacidad funcional que a veces una misma enfermedad o un mismo síndrome afecta de manera distinta a las personas. Lo nuestro es justamente el trabajar esas capacidades funcionales y el movimiento corporal humano. Ese es el estudio nuestro, el movimiento corporal humano. Así que dicho eso, que van a ser los dos grandes capítulos que vamos a abarcar en la materia, que son muy extensos, por eso la materia es anual y por eso es muy larga. Tiene mucho contenido, vamos a tratar de concentrar lo que sea más importante. No obstante, también les hemos dicho que casi toda la bibliografía que tenemos, está pensada, ¿no? Para lo que es la formación médica. Entonces, por ahí hay mucha información. Vamos a hacer un recorte de cada uno de los textos que trabajemos y por ahí le falte cierta información que tiene que ver con la nuestra. Que ahí le vamos a agregar, ¿sí? Pero vamos a tender a llevar eso a lo kinésico, ¿no? No obstante, la semiología médica, que es lo que vamos a ver hoy, es una. ¿Sí? Le podemos poner médica kinésica, acordándolo en esto, pero la semiología médica es una. ¿Sí? ¿Y qué es la semiología médica? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de definir hoy. Entonces tenemos ciertos objetivos. Lo primero que vamos a hablar es cuáles son los objetivos de esta clase, qué es lo que interesa que ustedes se lleven de esta clase. Y después ustedes obviamente tendrán que ir a profundizar en casa con la lectura del material. Vamos a ver varias definiciones hoy. ¿Sí? Yo quise buscar los libros que usted había dejado en la presentación de la clase pasada, pero no aparecen en internet. No sé si usted podría subir los PDFs al campus para que nosotros... Todo lo que tengamos para compartir del Drive se lo vamos a compartir. Lo que ya tienen compartido es el Argente Álvarez, que es el primero que van a utilizar. ¿En qué parte está? Porque lo busqué por todo el campus y no lo pude descargar. En la unidad 1 está enlazado a un Drive. Tienen que entrar al enlace. Creo que lo pueden descargar sin necesidad de que yo les apruebe la solicitud. Y si no, bueno, vas a tener que esperar que llegue a casa y que apruebe las solicitudes que me han pedido. ¿Sabes, Melissa? Pero entiendo que está para descargar. Bueno, profe, ahora lo vuelvo a buscar. Fíjate, en la unidad 1 está subida la clase de hoy, está subido un texto de cátedra, que es, digamos, como la clase escrita. Eso está, y abajo de eso, donde dice documentos o algo así, tiene una pestañita, está el enlace que lo lleva al Argente Álvarez. Es todo un libro, entonces por ahí te va a demorar en descargar. Sí, es muy pesado. Y del Farreras no lo tengo entero, tampoco lo puedo compartir entero al Farreras. O sea, lo tengo entero, pero no lo puedo compartir entero. Entonces de Farreras le vamos a compartir el capítulo de cardiorrespiratorio. Cuando veamos cardiorrespiratorio, le vamos a compartir el capítulo de respiratorio. Son separados en realidad. Se los vamos a compartir en esas unidades, ¿sí? Y lo mismo con neuro, ¿tá? Lo mismo con neuro. No obstante, todos estos libros que nosotros les pusimos acá están en bibliotecas, en papel. Ustedes pueden venir y consultar. No sé si son libros para llevar o si son libros para consulta en sala. La verdad que ya perdí
cómo es el trámite ese ahora de esos libros, pero Argente Álvarez hay varios y de los otros libros también hay. Así que posiblemente puedan o consultarlos o llevárselos y hacer copias, no sé la verdad. Ya les digo, perdí el hilo de cómo era eso. ¿Alguna duda más? En la unidad 1, claro, ahí están. En la unidad 1 tienen subidos 3 cosas. La clase de hoy, ¿sí? En audio. La clase de hoy escrita, ¿sí? Que serán unas 10 páginas. Y este material, el Argente Álvarez. ¿Está? Ese les va a servir para toda la materia. Yo no tengo la última versión para compartir en PDF. La tengo en ebook y como ustedes saben, cuando uno compra el ebook lo puede usar uno solo, no puede compartirlo. Bueno, seguimos. Lo primero que vamos a hablar son los objetivos de la clase. Vamos a ver varias definiciones que a partir de hoy para adelante las vamos a dar por dadas. ¿Sí? Y van a ver que después ya decimos el síndrome, la etiología, y seguimos, nos volvemos a aclarar cada vez lo que es. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de diagnósticos, ¿sí? Distintos diagnósticos, que es en sí el diagnóstico, que implica hacer un diagnóstico y los distintos tipos de diagnósticos que hay. Y la clase que viene hablamos del nuestro, del aspecto más bien de la fisioterapia y la kinesiología. Vamos a extendernos un poquito en lo que son los métodos clínicos, vamos a ver cuáles son las partes que tienen una historia clínica. Bueno, los objetivos de la clase de hoy es, primero que ustedes comprendan cuáles son los alcances y los estudios que abarca la asignatura. Eso es lo que hablamos un poquito al principio. No vamos a estudiar las patologías, las enfermedades, y vamos a estudiar las enfermedades y los síndromes, porque hay muchos cuadros clínicos que se manifiestan como un síndrome al principio, que por ahí podemos, no sé si ustedes saben la diferencia entre síndrome y enfermedad. O es todo lo mismo. Bueno, ahora después lo vemos, ¿sí? Y cómo estudiar esa enfermedad, de cómo entrevistar, ya hemos dicho los otros días, o interrogar a un paciente, y cómo hacer todo su examen físico, ¿para qué? Para llegar al diagnóstico. Van a incorporar, ya a partir de hoy, una serie de terminología básica, que es la que vamos a usar en la materia, ¿sí? ¿Y por qué terminología básica? A mí me gusta mucho cocinar. ¿A alguno más le gusta cocinar? ¿Sí? Entonces, ¿qué te gusta cocinar a vos? Postre, va desde las niñas, perfecto. ¿A alguien le gusta cocinar postre también? Lo pierdo. Entonces, si yo les digo a ella, mira, vamos a hacer unos más. ¿Sí? Y mi receta lleva manteca. Digo, le pones materia grasa. No digo manteca. Manteca sería el término específico en la pastelería. O aceite o grasa. Digo materia grasa. Te doy a entender que es cualquier materia grasa. Y quizás mi receta sale con manteca y no sale con aceite. Y yo lo uso con aceite. Entonces, por eso es manteca. Le digo 38 gramos. Porque no es lo mismo que miligramos, que kilo, que litro, o sea, cucharadas. El tamaño de mi cucharada es uno, el tamaño de su cucharada es otro. Por lo tanto, mi receta es espectacular, lo que sería capaz la mejora con el alimento que hace, no. ¿Sí? Entonces lo mismo, nosotros en la materia vamos a usar terminología básica. ¿Sí? Entonces, volviendo a la materia, para ser más específico, yo no puedo decir hinchazón. Sí, tiene un hinchazón. Sí, se veía abultado. No. ¿Será un edema? ¿Será una inflamación? ¿Ah? Hinchazón lo vamos a dejar para que lo estén diciendo nuestros abuelos, nuestros vecinos, el que no está estudiando kinesiología. Estamos haciendo kinesiología, vamos a hablar con los términos específicos. Presenta signos de inflamación o presenta un edema. Se prevé de lo que tienes un edema. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces vamos a empezar a incorporar una serie de terminología básica. Vamos a conocer los métodos de estudio que emplea la semiología, específicamente los métodos clínicos, aquellos que necesitamos un instrumental muy básico, solamente con nuestros sentidos, y que se diferencian de los métodos complementarios de diagnóstico, que son la radiografía, los estudios de imágenes, laboratorios, tomografía, etcétera, ¿no? Entonces vamos sobre todo a estudiar más el método clínico y vamos a conocer las distintas partes, distintos apartados que tiene el estudio. La historia clínica sabemos más o menos lo que es. Cuando ustedes han ido a nivel médico, algunos están internados,
¿Alguien ha sido operado? Ujú. Viste que llevan todos tus papeles, ponen una carpeta, anotan, no estás internada, te toman la presión y van y la anotan, te toman el pulso y van y la anotan, ¿no? Todo se registra en tu historia clínica, ¿no? Se lleva todo el registro ordenado y toda la narración de todos los acontecimientos relacionados con tu proceso, y con procesos ya sea de la enfermedad que está transcurriendo, y queda ahí todo lo que es la historia de salud. Entonces, vamos a empezar a definir qué es la semiología, qué estudia y por qué es importante estudiarla. El por qué es importante estudiarla, te lo voy a dejar en la diapositiva que está después de esta. Está pegadito un pedacito de la Fuente Álvarez. Igual está indicado que lo vayan a leer. Y ese por qué es importante estudiar la semiología es preciso que esa paginita la lea cada uno. Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sí? Para poder entender por qué es importante esto de la semiología. Muchas veces van al médico, no sé si les ha pasado, y sí, ajá, nombre, ajá, bueno, toma, Z, y te vas como, y me miró, y me tocó, y me preguntó, pero tengo que hacer una lista de estudios que mejor me les cuento lo que salen, porque tengo que poner obra social, porque, no sé. Y después cuando me contó los estudios, mira mis estudios, y ya, bueno, sí, hay que hacer esto y esto. Eso es muy diferente cuando vamos a un médico que nos recibe, nos saluda, nos pregunta qué nos pasa, habla con nosotros, le contamos, nos hace preguntas pertinentes a lo que nos sucede, obviamente no, si tenemos dolor de la casa, no, nos pregunta cosas pertinentes a lo que nos está pasando, y luego de eso, en función de lo que nosotros relatamos, que sentimos, o que el examen físico ve que tenemos, pide los estudios de ¿sí? Entonces, bueno, como hay tanta tecnología, o sea, la tecnología es cada vez mayor, y hay un montón de estudios para todo, y todo aparece en los números de estudios, a veces se pierde esta práctica de la clínica. Y la clínica, ¿no? La anamnesis, esto del interrogatorio, hablar con un paciente, de examinarlo y demás, es lo que nos permite varias cosas. Por un lado, ¿qué les parece que nos permite? Establecer confianza con el paciente. La única forma que tenemos de establecer confianza con alguien es vincularnos. Entonces, la clínica, la práctica de la clínica médica, la semiología, la nuestra será la clínica, nos permite eso, vincularnos y generar esa confianza con el paciente. ¿Sí? Y además la clínica no nos permite pensar. Los aparatos pueden sacar mucha información, dan los registros de todo, los números de todo, pero no van a pensar con nosotros. Entonces, a través del aprendizaje, que es la semiología y el estudio de las patologías y todo eso, y poder interpretar estos signos y estos síntomas que van a tener los pacientes, nos permite poder pensar, desarrollar nuestro razonamiento clínico y también nuestro razonamiento clínico en kinesiología y poder llegar hacia el diagnóstico. ¿Para qué? Para poder ayudar a la persona. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, bueno, convengamos que recién empezamos. ¿Qué es la semiología? La semiología es una rama de la medicina. ¿Sí? ¿De qué se va a ocupar? De identificar las diversas manifestaciones de la enfermedad. Es decir, la semiología es la que se va a ocupar de identificar los signos y los síntomas que tiene una enfermedad o un síndrome. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? A través de los métodos clínicos y los métodos complementarios. ¿Para qué? Para, una vez identificados esos signos y esos síntomas, poder interpretarlos, reunirlos en un cuadro clínico y poder llegar a qué? A un diagnóstico. ¿Sí? Esa semiología se divide en 4 ramas: la semiotecnia, la semiogénesis, la semiografía y la clínica propedéutica. Acá les puse solamente 2, pero si aprietan por ahí, tienen que aparecer las otras ramas. La semiotecnia, ¿sí? Lo que va a incluir es todas las técnicas que yo tengo para buscar los signos. ¿Sí? Entonces, la semiotecnia van a entrar todos los métodos clínicos. ¿Sí? La anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Son los métodos clínicos, aquellos métodos que nosotros vamos a utilizar, la información que nos dan nuestros sentidos para poder obtener los signos o observar los signos. Después vemos la definición de qué signo y síntoma. ¿Sí? La semiogénesis, que no está escrita ahí,
pero la tienen escrita en la clase, todo está en la clase escrito. La semiogénesis de lo que se va a ocupar es de estudiar la génesis, el origen de esos signos y de esos síntomas, ¿sí? Dónde se producen, por qué se producen, ¿sí? A qué se deben y demás. La semiografía es la transcripción escrita de esos síntomas y de esos signos, ya sea en la misma historia clínica o, por ejemplo, yo le tomo la presión a ella, y supongamos que consultó porque tiene una hipertensión, le tomo la presión a la mañana, a la tarde, a la noche, mañana, a la tarde, a la noche. Le digo, te la tenés que tomar todos los días en tu casa, vamos a hacer un control, mañana. Y entonces yo, con los valores, puedo ir haciendo una curva de cómo cambia la presión a través del tiempo, ¿no? Tengo el tiempo y los registros de presión, ¿sí? Y entonces me va a dar un dibujo. Lo mismo es la fiebre, ¿sí? La fiebre tiene una temperatura, puede subir, 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 bajar, subir, 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 me puede dar me va a dar una información gráfica. Eso sería la transcripción escrita y gráfica del comportamiento de los signos y los síntomas, ¿sí? Y, como dijimos, la semiogénesis es el origen, también van a encontrar la palabra etiología, ¿sí? Y luego tenemos la clínica propedéutica, ¿sí? La clínica propedéutica es todas esas, ustedes hicieron un curso cuando ingresaron, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? El propedéutico, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué hacían en ese curso? Es un curso que está antes a que empiecen a estudiar. Es un curso previo, que supuestamente le da habilidades, les enseña estrategias, ¿sí? Quizás de cómo estudiar en la universidad. Entonces, una preparación previa, eso es lo propedéutico. Entonces, la clínica propedéutica tiene que ver con toda esa enseñanza preparatoria, con todo lo que estudiamos de las enfermedades y demás, y de cómo buscar los signos, y cómo interpretarlos y demás, para reunir e interpretar los signos y síntomas, ¿sí? Para reunirlos en un cuadro clínico, ¿sí? Y llegar a un diagnóstico. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Con mucho palabrerío, pero ¿va quedando claro? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque fíjense que a mí se me cae el cabello, ¿no? Tengo fiebre, tos con expectoración y tengo un hongo en la uña. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Tiene que ver algo la tos con la expectoración? ¿Saben lo que es la expectoración? ¿Qué es la expectoración? Claro, cuando uno elimina secreciones del aparato respiratorio a través de la tos, ¿no? Entonces la tos y la expectoración son cosas que tendrán que ver. Sí. ¿Se me cae el pelo? Ay, tengo moretón acá porque en realidad estaba poniendo un clavo, me puse el dedo y se me moretón. Entonces ir al médico y le digo, tengo toda expectoración y tengo este dedo, esto con esto, ¿tiene que ver? No, es medio burdo el ejemplo, pero la idea es que quienes están estudiándome reúne los signos y los síntomas, aquellos que conformen este cuadro clínico, que tengan que ver un cuadro clínico donde los signos y los síntomas evolucionan como al mismo tiempo, tienen una fisiopatología más o menos común y que puede responder a distintas causas. Pero reunir todo lo que el paciente tiene es difícil, será forzoso. O sea, aquello que tiene que ver, ¿sí? Y que aparezca más o menos al mismo tiempo, evoluciona al mismo tiempo, y que obedezca a una fisiopatología, esos son los signos y síntomas que interesa investigar para poder interpretar qué síndrome tiene el paciente y, bueno, buscar cuál es el origen de esto que padece el paciente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Emilia Salate, decirle que en la presentación de semen del resto estamos bien. Porque no me lo sé, no. No, no. Sí. Pero si no, que entra en la presentación de la clase. Anda, acá. Ven acá. A ver. Hola, decirle que entra en la presentación de cátedra, de donde están los links, ¿no? Sí. Estamos complicadas, sí, si no me da bolilla la velocidad de cátedra, estamos complicadas. Bueno, no importa. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, si no, si ustedes ya entienden y les parece que yo ya estoy demorando mucho, me dicen. ¿Sí? Y seguimos. Esto es lo que yo quiero que ustedes lean cada uno solito. Bueno,
Entonces dijimos que la semiología se encargaba de estudiar los signos y los síntomas de las enfermedades y los síndromes. ¿Para qué? Para reunirlos, interpretarlos en un cuadro clínico y así poder llegar al diagnóstico. Eso era la semiología, que iba a valer de 4 ramas, ¿no? Para poder interpretar mejor esto, y que una de las más importantes. ¿Cómo? ¿Cómo? Y que uno de los más importantes era la semiotecnia. Iba a tener, digamos, que iba a reunir todas las técnicas y las herramientas que nos permitieran a nosotros investigar y estudiar un paciente. ¿Sí? Investigar los signos y los síntomas, observar los signos, provocar los signos, interpretar los síntomas. Pero no dijimos ni lo que era signo, ni síntoma, ni síndrome. Entonces, vamos a repetir una definición y no entendemos la mitad de las palabras. Entonces, tenemos, por un lado, lo que son los síntomas, los signos, síndromes. Los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Piensen ustedes, ¿qué es un síntoma? Es lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, dolor. Otro, falta de aire. Eso uno tiene falta de aire, el paciente dice falta de aire. Vamos a ver nosotros que eso se llama, puede ser por asma, pero se llama disnea. Se llama disnea. ¿Sí? La disnea puede responder a muchas causas. Por ejemplo, el asma bronquial. Entonces, el síntoma es una manifestación subjetiva. Y acá hacemos otra aclaración. Primero cuando decimos, pero eso es subjetivo, como que le damos importancia. No, esto es objetivo. No sería la característica que tiene que ver acá. Subjetivo significa que lo percibe el sujeto. ¿Está? Y ese dolor que tiene él me dice que tiene dolor en la rodilla, que le duele mucho, y yo no puedo hacer un juicio sobre el dolor de él, porque él me lo puede describir tal cual, solo por aquello que me describe él, porque el dolor lo siente solo y solo él. ¿Ah? Por eso es subjetivo, porque le pertenece al sujeto, porque lo manifiesta el sujeto y porque lo expresa el sujeto. Pero la palabra subjetivo no está aquí en términos de descalificación, ¿no? Porque vieron que a veces me dicen, eso es subjetivo, eso no está desde ese lugar, sino de que lo percibe la persona, el sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, tiene valor, mucho valor, ¿sí? Entonces, son las manifestaciones subjetivas, percibidas solos por el paciente y que el profesional puede descubrir por el método de la anamnesis. La anamnesis es la primera parte, ¿sí? Van a ver el primer capítulo de la historia clínica, y es el primero de los métodos clínicos, que es donde nosotros conversamos con el paciente, donde interrogamos al paciente. ¿Sí? Es la entrevista. Entonces, todo eso es sinónimo de anamnesis. Pues se llama así, anamnesis. Son ejemplos del dolor, la disnea y las palpitaciones. ¿Quién no ha tenido palpitaciones? Antes de entrar a un examen, ¿no han tenido palpitaciones? ¿No sienten el corazón acá? O cuando le hacen esa pregunta, que por Dios, ¿por qué justo esa página que no leí? Bueno, ¿nunca tuvieron palpitaciones? Bueno, las palpitaciones también son un síntoma. ¿Sí? Muchas veces yo siento una revolución acá, pero mi pulso está normal. Ni es más rápido, ni es más bajo, ni es más fuerte. Pero acá, ¿sí? En otras situaciones también, ¿no? ¿Está? ¿Pueden decir algún otro ejemplo que no sean los que están escritos acá? La acidez. ¿Sí? Uno tiene acidez esofágica, así siente un ardor. ¿No? Eso también es un síntoma. ¿Otro? El enrojecimiento de la piel. ¿Cómo? Enrojecimiento de la piel, ¿puede ser? Entonces, ¿enrojecimiento, Florencia, dijiste? Sí, enrojecimiento de la piel. Bueno, a ver, ¿cómo te das cuenta que hay un enrojecimiento de la piel? Porque lo ves. Tiene un tono distinto al resto del cuerpo. Bueno, ¿y cómo lo percibís? Lo tenés distinto, pero ¿cómo lo percibís? A través de la visión y sentir. A través de los sentidos, lo veo. Entonces lo ves vos, Florencia, vos ves que tenés un cambio de color en la piel, enrojecimiento, por ejemplo, y quizás eso te haga ir al médico y constituya un motivo de consulta, ¿verdad? Pero el médico cuando te mire, si es que aún tenés ese enrojecimiento en la piel,
va a haber el mismo enrojecimiento de la piel que viste vos. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces sería ¿qué? Un signo. Sería un signo. ¿Sí? El cambio de color en la piel sería un signo. ¿Sí? Porque lo otro lo puede ver, lo puede corroborar igual que yo. ¿Está? Perfecto. Eso sería algo objetivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, lo que te puede pasar, Florencia, es que se te ponga roja la piel por algún motivo y que cuando vas a la consulta no lo tengas, porque ya se te haya pasado. Y entonces ahí el médico no lo puede comprobar. Pero vos lo viste igual, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? En caso de la fiebre, es así. La fiebre. Yo puedo sentirme afiebrado, ¿no? Sentir afiebrado, tener... Eso es un síntoma. Pero cuando yo me pongo el termómetro, ¿sí? Ya sea en el lugar que lo coloque, se puede tomar por distintos lugares la temperatura, cuando yo registro un aumento de la temperatura por encima de lo normal en el termómetro, eso es un signo. ¿Sí? ¿Estamos? Puede ser los dos. La disnea, me falta el aire. Me falta el aire, yo tengo la sensación de que me falta el aire cuando subo la escalera y demás, es un síntoma. ¿Sí? Pero si yo tengo una alteración a mi frecuencia respiratoria, y el médico me ve así agitada en mis enfermedades respiratorias que pueden provocar esta taquipnea, ¿sí? O bradipnea al revés, ¿sí? Y observo esa taquipnea, ese cambio en mi frecuencia respiratoria, en mi tipo respiratorio quizás también, entonces ahí sería un signo. ¿Se entiende? Che, mirá, la taquipnea que tiene, lo ve el residente o el ayudante o la enfermera también vienen y ven lo mismo que veo yo y cuentan las mismas cantidades de frecuencia respiratoria aumentada. Entonces, un signo. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo de síntoma. Hay muchos. Mareo. ¿Cuál? Mareo. Mareos. Muy bien. Mareos. Dolor de cabeza. ¿Quién había alzado la mano? ¿Se habló? Yo me pierdo con eso un poco. Bueno, mareos, ¿no? Mareos Dolor también. de cabeza. ¿Sí? Picazón. Fernanda, ¿tenés levantada la mano? Creo que ya habló. Ah, no, bueno, entonces mareos también, ¿no? Uno puede tener mareos y eso es un síntoma. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué más? Piensen, hay muchos. Picazón. La picazón, el prurito, es un síntoma. Ujú. A ver, picazón, prurito, yo me rasco, me rasco, y al tiempo a mí me queda ahí una marca, me queda un eritema, entonces ahí constituye un signo la lesión que me hice en la piel por rascado. ¿Sí? Entonces hay veces uno dice, me pica, el médico te observa y ve que tenés pequeños traumatismos de la piel porque te has rascado porque te ha picado. Auras es un síntoma. Sí. Profe, Ella que dijo migrañas hoy, ¿no? Hay un tipo de migraña que tiene auras, ¿no? Claro. Somos dos. Sí. Se van a dar cuenta cuando tengan migraña porque vengo con un humor, ¿no es cierto? También. Los ruidos, se molestan los ruidos, los olores, la luz. No necesariamente, ya son vasculares. Ujú. Bueno, hay distintos tipos de migraña. Bien. Habían dicho otra más, pero igual la migraña es el dolor, ¿no? Salvo que él hace la aclaración de las auras. Ujú. ¿Alguna más? ¿Algo más habían dicho? El cansancio. profesora, una pregunta. Cansancio, bien, bien, cansancio. Cansancio, fatiga, ¿eh? Son síntomas. Bien, ¿qué otra cosa más? ¿Alguien más habló? Puede ser la tos, Profe, la presión sería, A ver, ¿cómo? la puede ser presión la sería, tos. ¿Qué cosa puede ser las dos? No, puede ser la tos, digo yo. ¿La tos? Ajá. Ajá. ¿La tos?
Sí, yo puedo decir que tengo tos, pero la tos se escucha y se ve y demás, ¿no? Entonces, ahí se constituye un signo. Ah, Profe, por ejemplo, la presión sería un signo. ¿La presión qué? ¿La presión La presión arterial? sería un signo. La presión arterial es un signo. Exacto. Sí, porque se toma. Ahora, viste que hay veces que el paciente que tiene hipertensión arterial siente dolor de nuca, dolor de cabeza, esos son los síntomas asociados a la hipertensión arterial. Pero la presión arterial, junto con la temperatura corporal, con el pulso cardíaco y con la respiración, con la frecuencia respiratoria, son signos, son justamente los signos vitales. A ver, acá estamos hablando, que hablaron de la presión, que la presión arterial junto con la temperatura corporal, con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son los signos vitales. ¿Sí? De hecho, vos que estuviste internada, seguro que pasaban a controlarte la temperatura, la presión arterial, no te darías cuenta, pero tomarían la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, son los signos vitales, son los que indican que el organismo está vivo. Y después de los 40 el dolor pasa a ser otro signo vital. Si te levantás y no te duele nada, pues sí. No, mentira. No, mentira. Esa es una broma. ¿Está? Bueno, ¿agotamos los síntomas? Hay muchos más, ¿no? Así que pueden ustedes ir a buscar más si quieren, ¿está? Bueno, ¿el cansancio, profe? el cansancio es un síntoma, sí. Que se te nuble la vista. Que se te nuble la vista es un síntoma, sí. Si después te hacen un estudio, se te nuble la vista porque te bajó la presión o porque el motivo que sea, es como el mareo, es un síntoma. ¿Tá? Ahora, si te hacen un estudio de campo visual y demás y lo tenés reducido, es un signo, pero no sería que se nuble la vista, sino que tenés limitaciones, por ejemplo, en el campo visual. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿y un infarto cómo lo clasificamos? En el infarto en sí, lo que es el infarto que se produce después de una isquemia, ¿sí? Porque falta el aporte sanguíneo al músculo cardíaco, y entonces lo que va a suceder en esa área del músculo cardíaco que no recibe el aporte sanguíneo, el aporte de oxígeno necesario, ese músculo va a tener una necrosis. Luego de la necrosis, va a tener tejido fibroso, se va a reparar y va a dejar de ser contráctil. Eso es toda una patología. Ahora, lo que el paciente tiene cuando tiene el infarto, cuando sucede el infarto, es mucho dolor. Y ese dolor obviamente que es un síntoma. ¿Sí? Lo que pasa es que al paciente va a ingresar, le van a hacer un electrocardiograma y van a encontrar una alteración en su registro eléctrico del corazón. ¿Sí? Y eso es un signo de que tiene un infarto. Será transmural o no, o sea, después lo veremos. Además le van a sacar sangre, y en la sangre también van a aparecer una serie de cuestiones químicas que pueden indicar que tiene un infarto por la ruptura de las fibras musculares. ¿Sí? Ahora, las manifestaciones clínicas del infarto, una es el dolor. ¿Sí? También puede tener mucha disnea, transpiración, sudoración fría, y en el tórax, puede tener sensación como de plenitud, como de lleno, como náuseas, o sea, puede tener muchas manifestaciones clínicas el infarto. ¿Sí? El infarto en sí no es ni signo ni síntoma, es un cuadro, ¿sí? Una patología, o sea, puede responder a distintos problemas, pero lo que realmente pasa es que hay una obstrucción y una disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco. ¿Sí? Pero tiene diferentes manifestaciones clínicas. ¿Sí? La sudoración se ve y se toca, eso es un signo. ¿Sí? ¿Se entiende? La disnea que pueda tener, además de ser subjetiva y de ser un síntoma, se puede observar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, hay muchos más síntomas, los pueden buscar. Y un signo es, por el contrario, que se llama una manifestación objetiva, en oposición a esto que es subjetivo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo descubrir mediante el examen físico, ¿sí? Lo puedo ver, lo puedo escuchar, lo puedo provocar, yo puedo apretar con mi dedo pulgar la zona que está edematizada del paciente y dejo una huellita en esa zona. Y entonces es un signo.
signo de la huella, signo de la fobia, signo de Godet, porque se llama así, pero cualquiera de esos tres pueden utilizar. O también lo puedo provocar, por ejemplo, que acá no está, con una prueba. Yo puedo hacer una prueba de cajón, dijeron otros días en clase, ¿sí? Y entonces voy a ver un resalto que significa que tengo los ligamentos cruzados anteriores rotos. ¿Sí? Entonces yo provoco y tengo un signo de cajón. ¿Ya? O también lo puedo a los signos descubrir mediante los estudios complementarios. Por ejemplo, en una tomografía puedo ver una hernia de disco, en un laboratorio de sangre puedo ver que tiene aumentada la glucemia en sangre. ¿Sí? Entonces, ese dato escrito que me dan los análisis son signos. El aumento del colesterol, qué sé yo. Tomo la presión, el aumento de la presión arterial, son signos. ¿Sí? El aumento de la temperatura, son signos. ¿Sí? Las sibilancias, está escrito ahí, yo pongo el estetoscopio y lo escucho. ¿Alguien tiene asma aquí? ¿O ha tenido broncoespasmo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Vos también? ¿O conocen a alguien que tiene? ¿Qué pasa con las sibilancias? ¿Has tenido sibilancias? No sabes lo que son. Cuando estás atacada, ¿tienen como un chillido en el pecho? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca tuvieron eso? Cuando largan el aire. Al final, no sienten como un silbido. Como presión en el pecho, sí. Bueno, pero está bien. Eso, presión en el pecho es un síntoma. ¿Sí? La sibilancia, en cambio, es un ruido silbante, que se escucha sobre todo la expiración, o sea, cuando larga el aire, y que se debe a la disminución del calibre de los bronquios por la contracción de los músculos, la musculatura lisa de los bronquios. ¿Sí? ¿Se acuerdan los músculos de Reisenberg? ¿Sí? Ajá. No, no, el paciente asmático generalmente no tiene dolor ni puntada, lo que sí suele tener es opresión. Sensación de que me falte el aire y va, eso es lo que dice. No soy asmática. A veces la puntada está en el mismo lugar. ¿Te puedes tocar donde tenés la puntada? Bueno, vamos a llegar a la clase de dolor torácico. Vamos a ver que hay muchas causas en el tórax que pueden provocar dolor. ¿Sí? Y muchas veces son, ¿eh? Muchas veces son cuestiones de la misma caja torácica. A veces puede ser algo muscular, puede ser algo de la zona condrocostal. Un inspira profundo, se mueve y duele. Y después nos duele muy perfecto y tenemos angor, que tenemos en el mismo lugar, cuando tenemos angustia. La angustia, el dolor anginoso, además de que también podemos tener dolor anginoso por una angina de pecho, porque tengamos una disminución en el aporte circulatorio, corazón, miocardio, miocardio, ¿no? Una disminución del aporte sanguíneo de manera crónica podemos tener una angina de pecho y eso es una patología, cardiopatía isquémica, pero a veces son cuestiones de la caja torácica. Y cuando siempre me duele y es el mismo lugar y lo podemos apuntar con un dedo, igual generalmente es algo local, es algo de la caja torácica. No, todas las estructuras que tenemos lo podemos colocar a ¿no? Bien. Profe, Sí. disculpe, le interrumpe. Entonces, ¿qué es sibilancias? Las sibilancias, no importa, lo vamos a retomar en respiratorio, pero la sibilancia es un ruido que percibimos con el estetoscopio, pero también son audibles a veces sin utilizar estetoscopio, que se producen en el aparato respiratorio, provienen y se producen específicamente en lo que son los bronquios, en las vías aéreas, digamos, y se producen porque hay un estrechamiento de la vía aérea por la contracción, se contraen los músculos lisos de los bronquios, porque hay de base una hiperactividad bronquial, que es una respuesta exagerada del aparato respiratorio ante ciertos estímulos, como pueden ser los alérgenos, y esto lo van a ver, como fue el polen, el polvo de ácaros, la época de la primavera, ese tipo de cosas, y esto se ve en el asma bronquial. ¿Se entiende? Entonces, si el aire que entró tiene que salir ahora por un tubo, cuando yo expiro, cuando largo el aire, que se estrechó, ¿sí? Y que tiene las paredes contraídas porque los músculos se contraen,
pasa el aire por ahí y hace ese ruido de silbido. Es como que el aire pasara por un violín, ¿sí? Así, ¿tá? ¿Qué pasa? Es un signo, porque yo lo escucho, yo pongo el estetoscopio y lo escucho, pero el paciente lo puede percibir. Y entonces cuando lo percibe es un síntoma, ¿tá? Claro, ¿eh? Pero porque pongo el estetoscopio. Entonces va a vibrar, el aire que pasa por ese tubo que se estrecha, vibra y hace ese ruido de silbido. Y generalmente son más expiratorias, porque es el momento en que más se contrae la vía aérea. ¿Mm? Pero en algunos casos pueden ser tanto inspiratorias como expiratorias. ¿Ah? Bueno, entonces yo puedo, ¿podemos seguir? Yo puedo ocurrir a la consulta médica por un síntoma o por un signo. Cualquiera de los dos pueden ser motivos de consulta. El paciente no va con el que tengo el signo tal, tengo el signo, no, va a dar cuenta de lo que tiene, no sabe si es signo o si es síntoma. Justamente por eso, uno va con el problema que tiene y espera del profesional que me ayude a resolver el problema, va a pedir la ayuda profesional en ese sentido, ¿no? Además de que va con una carga afectiva importante uno cuando va, porque uno cuando va al médico porque tiene algo, pues se preocupa. Entonces, además de lo que tiene, también carga una cuestión emotiva, afectiva, relacionada con lo que le pasa, que como profesional de otro lado también tenemos que considerar y tener en cuenta. ¿Tá? No es una máquina que está rota que viene a vernos, es una persona con un padecimiento y que a su vez le provoca algunas cuestiones a nivel psicológico, social, afectivo, etc. ¿Tá? Ahora bien, los signos, todos estos que mencionamos acá, y hay otros signos que por ahí llevan el nombre de quien los descubrió, o que tienen el nombre de lo que parece cuando lo realizamos. Por ejemplo, hay un signo que se llama de la tecla de piano, que es cuando yo tengo una luxación de la clavícula, ¿sí? Se luxa, se sale del lugar, se la apretás y vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, como las teclas del piano. ¿Sí? O del témpano, de hielo, en la rodilla. Cuando tenemos, por ejemplo, un derrame articular en la rodilla importante, hay una maniobra que se presiona de modo tal que todos los sacos de líquido sinovial queden abajo de la rótula, digamos, se comprime el líquido, se comprime con este dedo, igual que eso lo vamos a ver, no es necesario que esto lo recuerden ahora, simplemente para ejemplificar se trae. Se comprime la rótula baja y sube, como un hielito en un vasito de agua. ¿Sí? ¿Está? Algo así. ¿Está? Hay otros signos como el signo de Babin, que lo vamos a ver recién cuando veamos neuro. Nosotros tenemos una serie de reflejos, ¿no? O sea, hacemos un estímulo y responde al sistema nervioso con una respuesta refleja. Bueno, hay uno que es reflejo plantar. Entonces en la planta del pie se pasa el dedo, y por el borde externo de la planta del pie y por abajo de los dedos, y la respuesta normal es que los dedos hagan esto, ¿sí? Hagan la flexión. Bueno, hay un reflejo que es patológico, por ahí después una aclaración, que es patológico. Cuando yo hago eso, el dedo gordo del pie se hace en extensión y los otros dedos se extienden y se abren en abanico. ¿No? Es una respuesta totalmente diferente, contraria a la que debería producir. Y eso aparece cuando hay una lesión de la vía piramidal. Es la vía de la motricidad fina. ¿Solo han visto Junanato? No, es una ranga Junanato. Claro. Por eso nosotros lo vemos al final, lo vemos ahora. A modo de ejemplo, Babinski lo descubrió, en los pacientes que tenían este signo, era una lesión de la vía piramidal. Pero también, si tienen hermanitos chiquitos, sobrinitos chiquitos, vecinitos, hijos de militar, que sean chiquitos, menores de 2 años, ese signo lo van a encontrar, y es normal. ¿Sí? En los bebés es normal, porque todavía no mielinizó toda la vida. ¿Sí? Le falta todo el neurodesarrollo. Entonces ese signo aparece y es un reflejo normal. Después de los 2 años aparece. ¿Ah? Entonces algunos llevan el nombre de los signos de quienes descubrieron. Y en este caso también, el signo de Babinski se llama signo patognomónico. ¿Sí? Hay algunos signos que se llaman así, patognomónicos, porque su sola presencia indica esa patología. ¿Ah? No obstante, está bastante discutido el tema de signos patognomónicos que sí o sí tiene esto, está presente esa patología. Es el caso del ejemplo, es el de Babinski para la vía piramidal. Sino que generalmente lo que hay es una
un conjunto de signos y síntomas que evolucionan al mismo tiempo, que responden a la misma fisiopatología, que conforman un cuadro clínico y se analiza eso para poder hacer un diagnóstico. No se hace el diagnóstico por un único signo presente. ¿Sí? No, como hoy decíamos, tengo tos y expectoración. Bueno, tengo tos y expectoración, puedo tener un resfriado, qué sé yo. Yo tengo tos, expectoración, fiebre alta, dolor de costado. Bueno, mi cuadro clínico se va agrandando, va teniendo más ingredientes y puede ser que tenga una neumonía. ¿Ya? O, a ver, volvamos a otros ejemplos como, por ejemplo, hablemos un poquito de coronavirus, ya que todos lo vivimos, ¿sí? Hay otros signos que también se llaman prodrómicos o pródromos, que son esos signos o síntomas, más bien síntomas vagos, imprecisos, que tenemos antes de tener una enfermedad. ¿Vieron cuando estoy por engripar? Decimos, no tenemos gripe, pero me estoy por engripar, porque ya tenemos cansancio, hacemos cosas, tenemos dolores musculares, tenemos ganas de meternos en la cama, se nos fue un poco el hambre, y después aparece la fiebre, tos y demás. ¿Sí? Eso es el pródromo. Son algunas manifestaciones que aparecen antes de que se haga visible, o sea, la enfermedad clínica, digamos, ¿no? Que aparezca todas las manifestaciones de la enfermedad. Coronavirus, a esto quería ir. Vieron que las personas sentían cansancio, dolor de cabeza, y después, hasta que no les sopaban, no se sabía que era el coronavirus, ¿no? Entonces lo desopado y eso es. Y perder el olfato, por ejemplo, el gusto, fueron las signos y síntomas que no se dieron muchas bolillas. Y ahora era fundamental para hacer, o sea, perdía el olfato y perdías el signo y era patognomónico de que tenías coronavirus, ¿no? Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, los síntomas van a aparecer en esa historia clínica que vamos a ver después, en la primera parte, en la anamnesis, donde yo interrogo y le pregunto al paciente. Todo síntoma que tiene el paciente, en la anamnesis, cuando yo le hago el interrogatorio, dice dolor. Bueno, tendré que preguntarle, ¿desde cuándo te duele? ¿Cómo empezó? ¿Cómo es? ¿Se irradia? ¿No se irradia? ¿Ante qué circunstancias aparece? ¿Ante qué circunstancias desaparece? ¿Has tenido que tomar algún medicamento? ¿Te alivia? ¿No te alivia? ¿Sí? Entonces vamos a poder nosotros descubrir esos síntomas. Lo mismo con los signos. O sea, cada manifestación clínica tiene que poder describirse entera. Los síntomas entonces aparecen en el apartado de la anamnesis, del interrogatorio o entrevista que hacemos al paciente. Y los signos van a aparecer en la exploración física. ¿Sí? En la inspección, en la palpación, en la percusión o en la ocultación. Van a ser aquellos que nosotros vamos a observar o vamos a provocar, y los vamos a percibir con nuestros sentidos. ¿Sí? El síndrome es ese conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, tienen una fisiopatología común, configuran un cuadro clínico bien definido, que tiende a aparecer con características similares en diversos pacientes y que obedece a diferentes etiologías. Ahí voy. Cuando ese conjunto de signos y síntomas, que también tiene una fisiopatología común, que configuran un cuadro clínico bien definido, que aparece de forma similar en diversos pacientes y que responde a una sola causa, se dice que es una enfermedad. Y aquí empezamos a confundir. ¿Ya? Es lo mismo la definición, solo que es una enfermedad cuando tiene una única causa, o cuando sé cuál es la causa, y si no es un síntoma. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico clínico, yo tengo un síndrome lumbociático. Me duele la zona lumbar, me corre por la pierna, tengo dolor, cuando me levanto, estoy más dura, camino un poco, después se me pasa, pero después si me agacho, se hago fuerza, se empujo, no sé. Tengo todo un dolor en esta zona. Es un síndrome lumbociático, ¿sí? O lumbalgia o ciatalgia, si habrán escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Y es un síndrome, porque no sé a qué responde. No sé si tengo una contractura muscular, si tengo una artrosis, si tengo una hernia de disco, si tengo un tumor intramedular. ¿Está? ¿Sí? O la contractura de piramidal, no sé, esperamos abajo el dolor. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando yo sé que tengo una hernia de disco, lo que yo tengo es una hernia de disco. ¿Está? Tiene nombre y apellido. ¿Sí? Otro ejemplo, tengo un síndrome febril. ¿Cuántas cosas tendremos fiebre y demás y pueden no saber cuál es la enfermedad? Entonces ahí sí el médico investiga, pide análisis clínicos y demás, hasta que encuentran el foco, encuentran cuál es el agente infeccioso que me está provocando y es una infección urinaria. Lo que tiene es una infección urinaria producida por tal bicho.
¿Está? Pero hasta que no se sabe, es un síndrome febril. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda claro o no? Profe, Es decir, lo primero que hace el médico generalmente cuando hace el estudio de los signos y de los síntomas, la anamnesis y toda la exploración física, en realidad piensa en términos de síndrome. A ver, todo esto junto parece este síndrome. Y después piensa, a ver, tiene esto, entonces puede estar entre una neumonía o una bronquitis aguda, y va a ir, según los estudios de diagnóstico, confirmando una y descartando otras posibilidades. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿me dijiste? sí, no, quería preguntar más o menos entonces si sería que el síndrome y el síntoma, digamos, son los previos y el signo es una vez que tenés, digamos, como toda la data de lo que tenés. Porque por ahí usted dice que puede ser un síndrome respiratorio, un síndrome de dolor, un síndrome de contractura, pero después termina siendo que es un signo de Seba, no te entendemos. claro, a ver si me explico mejor. Que lo que digo es que el síntoma y el síndrome es lo previo a tener una respuesta exacta y que el signo es más la respuesta exacta en sí. O sea, como que si yo diga, vaya al médico y diga, tengo este dolor, o sea, y puede ser síndrome de varias cosas, ¿no? Síndrome de contractura, síndrome, como dijo usted recién, de la lumbalgia, de una Sí, contractura a ver, muscular. vamos a ponerlo en esos términos. Yo tengo un síndrome cervical a nivel Sí, de la columna, ¿sí? Un síndrome doloroso a nivel cervical. Puede ser por muchas causas. Entonces, hasta que yo no sepa cuál es la causa y capaz nunca la encuentro, o un hombro doloroso, un síndrome de hombro doloroso. Yo puedo tener un paciente con un síndrome de hombro doloroso y tienes un síndrome doloroso, de hombro doloroso. ¿Sí? Hasta que no le encuentre la causa y sepa que se debe a tal cosa, será un síndrome. ¿Sí? Y el paciente tendrá como síntoma dolor, limitación del movimiento, sensación de rigidez, ¿sí? No obstante, yo puedo medirle quizás los ángulos de rango articular y que estén disminuidos, entonces será un signo, ¿sí? O puedo medir su fuerza muscular y ver que no tiene fuerza muscular, o que al hacer las pruebas de fuerza muscular aparece dolor. El dolor es un síntoma, pero cuando yo tengo una limitación a la prueba muscular por el dolor, son un signo. ¿Se entiende? Sí, parece un juego de palabras, pero si lo pensamos, no. Yo lo claro, sí. provoco, ¿sí? Y ahí entendí, Entonces, claro. Es lo que más o menos yo le estaba preguntando, sí. está bien, entonces tiene un síndrome doloroso de hombro, pero cuando yo descubro que lo que tiene una tendinitis del supraespinoso, tiene la enfermedad de la tendinitis del supraespinoso, que le provoca ese síndrome doloroso de hombro. ¿Entiende? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, es medio engrudo, yo entiendo, ¿no? Pero la idea es esta, que si la semiología a mí me sirve para investigar a fondo los signos y los síntomas del paciente, estudiar al paciente para llegar a un diagnóstico en el medio, no es simplemente recopilar información, anotar y después sale igual a y me da la enfermedad. No, en el medio hay que hacer un pensamiento clínico, hay que hacer un razonamiento clínico. Por eso, generalmente el pensamiento, el razonamiento apunta a esto, ¿no? De pensar en síndrome, a ver a qué síndrome responde esto, y luego estudio con profundidad, ¿sí? Y quizás por lo que me ayuden los estudios de diagnóstico, estudios complementarios, las imágenes, el laboratorio y demás, entonces yo pueda llegar a ver a qué se debe, cuál es la causa, la única causa de una enfermedad. ¿Sí? Hay cuestiones como el hombro doloroso que a veces responde a muchas causas en el mismo hombro. Además de la tendinitis del supraespinoso puede haber otras cosas. Entonces puede ser siempre un síndrome, puede responder a muchas causas. ¿Entiende? ¿Sí? El ejemplo típico de las enfermedades son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas responden a ese y a solo ese agente. ¿Sí? ¿Sí? La HIV, la HIV. La tuberculosis por el bacilo de la tuberculosis. ¿Sí? La lepra, lo mismo. La sífilis, lo mismo. ¿Sí? La sífilis, pero la piroqueta pálida y punto. No es que tenés sífilis por otra. No. Es ese agente en que te contagia. ¿Ah? Entonces, las enfermedades, en realidad, la definición de enfermedades y demás, que son una causa única, está pensada más que nada en la enfermedad infecciosa. ¿Sí? ¿Ah?
¿Estamos hasta acá? ¿O no? ¿Sí? Podemos volver igual cuando se quiera. Entonces ya hablamos de esto del pródromo, ya hablamos, que eran los signos iniciales, síntomas iniciales, que están previos al desarrollo de la enfermedad, dimos el ejemplo de la gripe, y dijimos que lo patognomónico es cuando ese signo podía por sí mismo definir una enfermedad, pero que en realidad esto está bastante discutido, la presencia de ese signo es propio y único de esta enfermedad. El ejemplo clásico era la lesión de la vía piramidal con el signo de Babinski, ¿sí? Y bueno, para ir resumiendo, las causas que motivan la consulta pueden ser tanto signos o síntomas, pero generalmente son síntomas. ¿Está? ¿Sí? ¿Cuántas veces la persona se ve una verruga que crece y le da bolilla? Si le llega a doler la verruga, va. ¿Está? Entonces, generalmente las causas que motivan la consulta son los síntomas, son subjetivas, es lo que el paciente siente, ¿sí? Y lo describe el paciente y aparece en la anamnesis, ¿sí? En el interrogatorio o entrevista. Y en cambio los signos son lo que vemos u olemos, ¿sí? Porque yo puedo sentir un aliento feo, ¿sí? Y eso sea, por ejemplo, en nenes chiquitos que tienen infecciones respiratorias, que andan con las velitas, con los mosquitos siempre colgando de la necesita, ¿sí? ¿No tienen hijos? ¿Uno tiene hijos? Bueno, por eso. Porque ya los pasó, ¿no? Y tienen un aliento feísimo, seguro que tienen una infección bacteriana. Por eso podemos oler. Una herida que huele mal, ¿sí? Una úlcera que huele mal, ¿sí? Entonces, también pueden ser. Y otros olores, por supuesto, ¿no? La expectoración de los pacientes tiene olor. De hecho, uno la mira, observa si los salires, dice, ¿no? Tiene un olor y sabe si está. No por eso, pero porque hay otras formas de estudiarlas, ¿no? Esto es un estudio bacteriológico, pero da información. ¿Sí? Lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, ¿sí? Cuando palpamos, cuando hacemos palpaciones, lo que provocamos, lo tocamos, podemos mover los tejidos, sentimos una dureza como un nódulo, por ejemplo, podemos mover y ver si se desplaza sobre los otros planos, o si no, podemos ver la situación que tiene, si la puedo despegar, si no, si está adherida a otra estructura, si está formada por una sola estructura o por muchas estructuras, es lo que tocamos, ¿sí? Se puede medir, podemos tomar presión, podemos tomar la temperatura, nosotros podemos medir con el centímetro para ver el trofismo o el largo que tienen las extremidades, por ejemplo, y lo que escuchamos, ¿sí? Ya sea con el estetoscopio, o también, por ejemplo, podemos provocar con la percusión, ¿sí? Al hacer percusión, por ejemplo, a nivel respiratorio. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, nosotros podemos provocar ese ruido. Y el ruido que se escucha es sonoro. ¿Por qué? Porque abajo ese ruido penetrará unos 5 o 7 centímetros nomás, y lo que hay abajo es un pulmón con aire. Y entonces da ese ruido. Pero si yo percuto, no provoca ese ruido. Porque tiene un músculo, ¿sí? Macizo, ¿está? Podemos provocar ruido, pero cuando lo provocamos sobre la superficie del cuerpo, depende de la estructura que subyace, vamos a tener distintos ruidos. Si esta parte del pulmón mía estaría condensada porque tengo una neumonía o un colapso, no va a sonar así, va a sonar mate, no sonoro, porque dejó de haber aire, ¿sí? Entonces esos son signos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Lo que con nuestros sentidos vemos, tocamos, provocamos, medimos, pueden ser pruebas también, todas las pruebas como ven en el aparato locomotor. Medimos o escuchamos son signos, ¿sí? Entonces, para resumir la semiología, se dice que es ciencia y arte. Ciencia y arte que abre la puerta al diagnóstico. Ciencia, porque para hacer la semiología necesito saber
anatomía, de fisiología, de fisiopatología, haber conocido y estudiado todas las enfermedades, sus manifestaciones clínicas, necesito saber de microbiología, interpretar las pruebas de diagnóstico, los estudios complementarios, necesito conocimiento de muchas áreas, en este caso de las ramas de la medicina, para poder llegar a ese diagnóstico. Y también es en parte arte, porque tengo que saber reunir todos esos datos, poder interpretarlos, desarrollar mi pensamiento clínico para poder llegar al diagnóstico. Es arte, en el sentido de que tengo que aprender a entrevistar a un paciente, a dialogar con él, a despertar confianza. Y eso es algo que se tiene, pero que también se puede aprender y se puede desarrollar. Entonces, es la ciencia y el arte, se dice de la semiología, que abre la puerta al diagnóstico. Y en definitiva, no es más que unificar términos, como hablábamos hoy, en la sala, en el sanatorio, en el ámbito de salud, vamos a hablar todos con la misma terminología, ¿sí? Entonces unificamos los términos para hablar el mismo idioma, para examinar a los pacientes del mismo modo. O sea, hay un método. No es que yo empiezo ajustando, después percuto y después al último le pregunto por qué vino. No. O sea, hay un método que tiene un sentido lógico, tiene una lógica, la lógica clínica, para aprender a observar, a describir, a comparar, a analizar, ¿para qué? Para después poder concluir y llegar al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, los requisitos para el diagnóstico. Y vamos a parar un poquito acá. ¿Qué es diagnosticar? Diagnosticar, por sobre todas las cosas, tomar una decisión. Cuando un paciente, cuando un médico diagnostica a un paciente sobre algo que tiene, toma una decisión sobre qué es lo que tiene. Obviamente, en función de lo que vio en anamnesis y de lo que vio en el examen físico y los datos que le dieron los estudios de diagnósticos complementarios, ¿no? ¿Y por qué es necesario tomar esta decisión? Uno, para poner al paciente, como dice acá, en cierta categoría, clasificar y decir qué clase de enfermedad tiene. ¿Tiene una enfermedad metabólica? ¿Tiene una enfermedad infecciosa? ¿Tiene un problema traumático? ¿Sí? Entonces, de algún modo, tiene una enfermedad, como decíamos, infecciosa, tiene neumonía, tiene una sífilis, o si tiene una gota, si tiene una enfermedad de tipo inmunitaria, como es una diabetes, ¿sí? Otra enfermedad de lupus, qué sé yo. ¿No? Es poner una categoría para ver qué clase de enfermedad tiene. ¿Para qué? Obviamente que esta clasificación tiene un propósito, que es mejorar el estado de salud del paciente, para poder dar un tratamiento. ¿Sí? Entonces repetimos un poquito, necesito estos 3 pasos, estos 3 requisitos para llegar al diagnóstico. Una, pensar en términos de síndrome, decimos hoy, ¿no? Es lo primero que tiene que hacer el profesional médico, ¿no? Nuestro organismo, la única forma de decir, che, Marta, te pasa algo, que ocurrió al médico, es avisarme a través de los signos y los síntomas. No tiene otra forma, ¿sí? Es la forma que se manifiesta. Incluso problemas psicológicos, problemas sociales, uno los manifiesta a través del cuerpo. ¿Sí? Entonces, primero el profesional tiene que interpretar todas esas manifestaciones y pensar en términos de síndrome. ¿Para qué? Para después, ¿sí? En función de todo lo que ha estudiado, de todo lo que sabe y demás, hacer toda la investigación necesaria para poder ver bien cuál es la causa y poder establecer, si es que puede, cuál es la enfermedad que padece el paciente. Y siempre teniendo en cuenta el contexto psicológico, económico, familiar y social de ese paciente. Siempre las enfermedades tienen consecuencias sobre las personas. Y estas consecuencias tienen que ver, uno, con mi condición económica, con mi condición de trabajo, social, psicológica, afectiva, y a su vez, mi enfermedad también provoca consecuencias en mi contexto. ¿Sí? Entonces también uno como profesional tiene que tener en cuenta esto. ¿Sí? Ustedes imagínense en un contexto de extrema pobreza, y un nenito en pleno verano con diarrea, ¿no? La diarrea infantil, que todavía es una enfermedad que afecta mucho a la población argentina, sobre todo en la pobreza, y tenemos estadísticamente un número muy importante de niños pobres en Argentina. Que el chico vaya, que la mamá vaya a la consulta por capaz tercera vez con su niño de repente, bueno, dale esto, y te dan un sobrecito con sal de hidratación oral, y se va a la mamá a su casa y no sabe, pues eso se prepara con agua, y el agua que tiene ni siquiera es agua potable. Entonces, yo tengo que poder analizar ese contexto, incluir a la mamá y enseñarle.
si no sos vos, porque en ese momento no tenés el tiempo para hacerlo, porque tenés una cola de pacientes esperándote, porque estás trabajando en una cosa, etcétera, tendrá que haber un personal que lo haga. U otra mamá que trabaja en el centro de salud que ayude, o una enfermera, no sé, pero yo no puedo darle el cerquito y irme, o dejarla que se vaya. O un caso concreto que les cuento, hacemos extensión. Una de las mujeres que va al centro de salud a hacer actividad física viene un día con su pacientita, fue a mañana, a temprano, que trabaja en la casa también en que trabaja, primero fue al hospital, le dieron la medicación, se fue a trabajar a la casa donde que trabaja y como a las 4 de la tarde llega contentísima con la carterita y nos muestra que habían dado un nuevo medicamento para para la diabetes. No sabía cómo se ponía, dieron la lapicera, con la cual ponerse la insulina. Era la primera vez que la veía, nunca la había visto la lapicera. Recién salió. Por supuesto yo no sabía, nos va a preguntar a mí, que aparte soy kinesióloga, que estamos en un ámbito de hacer actividad física en extensión, cómo se camina. Y bueno, ahí, bueno, algunos podemos mirar, no sé yo, estábamos en el área social, más al área de salud, no había ninguna enfermera que supiera cómo era, porque tampoco nunca la había visto y demás. Uno de los chicos, también maestros, dice, yo tengo que utilizar porque mi papá es diabético y también es diabético. Mi papá tiene diabetes y también es diabético. Entonces, bueno, obviamente no le corresponde a la kinesiología enseñar a aplicarlo. Volvimos al centro de salud y acordé una cita para el otro día para que la vean. Pero esa señora salió de las 7 de la mañana del hospital con la lapicerita en la carterita, anduvo todo el día trabajando, yo miré y le dije que debía conservarla, que no debía cuidarla. Entonces nosotros tenemos que poder analizar esto. No podemos dar indicaciones a los pacientes si no tenemos en cuenta el contexto del individuo o lo que tiene que hacer. ¿Sí? Es parte de nuestra responsabilidad también. ¿Sí? Claro, claro. No es que te doy la receta, vas por la ventanilla, te dan nadie te enseña cómo se usa, cómo se pone, dónde se pone. ¿Sí? Es parte de la tarea. Claro, pero es parte de la tarea, ¿se entiende? Nos toma un poquito de contexto, pero bueno. ¿Está? Diagnóstico. ¿En qué hora estamos? 5:20. ¿Quieren ir al baño? ¿Buscar agua, algo? Despejarse, mover su poco así, Profe, ¿Eh? profe, ahí estaba viendo el Genially que usted subió al campus y pide contraseña porque dice Genially privado. Sí, tiene contraseña hasta que ya termina la clase. Después sale la clase. Ah, ok. Bueno, los diagnósticos. Entonces sigo. ¿Alguien quiere ir al baño? ¿Alguien quiere tomar agua? ¿Alguien se quiere mover? ¿No? Bueno. Diagnósticos. Hay distintos tipos de diagnósticos. ¿No? Entonces ya dijimos que el diagnóstico era tomar una decisión y establecer cuál es la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Ya sea para ponerlo en una categoría de qué tipo de enfermedad tiene, pero también con el propósito de hacer un tratamiento. Hay otros dos términos que ustedes deben haber escuchado mucho: pronóstico y evolución. Sobre todo lo han escuchado en televisión, el pronóstico reservado. ¿No? Sí, está internado, un famoso internado, está internado, pero el pronóstico, dicen cosas así, y después hablan de la evolución, ¿sí? Entonces, ese pronóstico es como el diagnóstico en el tiempo, ¿no? Es un juicio hipotético de la probable terminación de una enfermedad. Ese es el diagnóstico en el tiempo. Ya se sabe que, en cuanto a pronóstico, que se ve las neumonías, 90 y pico % funciona bien, no, se recupera en tantos días, ¿sí? El 7% hace alguna complicación y el 1% fallece. ¿Tá? Ya sabemos eso, ¿sí? Se hacen estudiar las enfermedades según las edades, según el sexo y demás, cómo se comportan las enfermedades, y eso tiene que ver con el pronóstico. Entonces, y hay enfermedades de mal pronóstico, ¿sí? Que entonces el pronóstico es desfavorable o ominoso, cuando va digamos, conduce a la muerte, se dice ominoso. Y después está lo que es la evolución. Que la evolución tiene más que ver con algo que tiene la persona, condiciones personales del enfermo, del paciente que está con la enfermedad. Entonces no es lo mismo un paciente que está cursando una enfermedad, pero que además tiene otras comorbilidades, otra enfermedad asociada, ¿sí? O la edad de los pacientes. Por ejemplo, la gripe, apagada de la gripe,
La gripe suele ser una enfermedad de buen pronóstico, ¿sí? Pero una persona muy mayor, muy viejita, puede tener una mala evolución, ¿sí? ¿Ah? Bueno, ustedes vieron ahora con el coronavirus, ¿no? Coronavirus con gente joven y sana, tiene una gripe más, y en la gente mayor, con diabetes, hipertensión arterial y demás, podía traer complicaciones. ¿Ah? Muy bien. Entonces, con respecto a los diagnósticos, hay distintos tipos de diagnósticos. No siempre se pueden hacer todos, ¿sí? El diagnóstico etiológico es el que el más importante, porque a través del diagnóstico etiológico, yo sé cuál es la causa de la enfermedad, eso significa etiología. Si yo sé la causa de la enfermedad, puedo hacer un buen tratamiento, un tratamiento más pertinente a la causa de la enfermedad, ¿sí? La causa a veces no se puede saber, a veces no tiene una causa específica, entonces dice que esta enfermedad es idiopática, la causa es idiopática o criptógena, ¿sí? Son los distintos nombres que se utilizan, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar sobre todo idiopática, esencial, son términos que significan lo mismo, ¿sí? Pero también puede ser una causa infecciosa, ¿sí? ¿Sí? Una causa genética, ¿ah? Diagnóstico anatomopatológico, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer? ¿Qué sería? Son las lesiones, ¿sí?, que van a producir en los órganos, ¿sí?, esa enfermedad, el proceso, cómo altera el órgano, los tejidos que están afectados. Y esto se puede saber por una biopsia o post-mortem. Por ejemplo, la biopsia en un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo puedo hacer el diagnóstico anatomopatológico. O cuando se hacen las biopsias post-mortem, para saber de qué manera la persona no, entonces se puede quedar. O, por ejemplo, cuando hay un cambio valvular y sacan la válvula, entonces puedo hacer el estudio anatomopatológico de esa válvula, ¿sí? Ese cambio del corazón, por ejemplo. El diagnóstico fisiopatológico te va a describir cómo se altera la fisiología normal de esos órganos, ¿sí? El diagnóstico presuntivo es justamente eso, una presunción. Es la que hace el médico, ¿sí?, después de hacer la anamnesis y el examen físico, y es una especulación en función de todo esto, la información que recogió y el secuenciamiento clínico que el médico pone en funcionamiento para presumir que puede tener tal o cual síndrome. Y luego están los diagnósticos, además del diagnóstico presuntivo, los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales son, bueno, sí, tiene un síndrome febril. Este síndrome febril puede ser por infección urinaria, por infección respiratoria, por no. Y entonces, pero tiene esto y esto, tiene más que ver con el síndrome urinario, vamos a descartar lo respiratorio. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso tiene nada que ver lo urinario con lo respiratorio, pero es como pensar en distintas posibilidades y después irse en los estudios diagnósticos descartando aquello que no sirve para hacer el diagnóstico y teniendo en cuenta lo que más nos orienta el diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos clínicos? La anamnesis. La anamnesis o interrogatorio, es la entrevista que yo hago con el paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta los aspectos de la comunicación y que también hay distintos niveles en cuanto a la información que quiero recoger, lo que quiero comunicar y los sentimientos que tengo. En los aspectos de la comunicación siempre hay alguien que emite un mensaje, ¿sí? Lo que se emite es un mensaje y alguien que lo recibe. Pero en la entrevista todos emitimos y todos recibimos, ¿no? La persona llega con una carga afectiva y llega con algo que le pasa, que se viene a pedir ayuda al profesional, y el profesional escuchará en ese momento y luego preguntará, ¿no? Y entonces ahí le contestará el otro. O sea, en esta comunicación ambos son emisores y ambos son receptores, ¿sí? Y en el medio el mensaje que tenemos y lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Y del otro lado cómo poder ayudar. ¿Ustedes habrán visto en psicología o tienen ahora la relación médico-paciente? No, van a ver estas cuestiones ahí. Yo igual esto, ustedes van a entrar, lo tienen en la clase, no en la guía, ahora les pusieron la guía, una dirección. Van a entrar a ese enlace, es una escuela chilena, que está toda la entrevista filmada, entera, dura casi una hora, ¿sí? Obviamente que está actuada,
y en el medio paran y les explican, es como para pequeñas clases, y si no pueden ver capítulo a capítulo, que se paran capítulos más cortitos y van viendo cada día el capítulo que quieran y puedan. ¿Sí? Entonces, ahí tienen todos los pasos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver. Empatía, que ahora la uso muchísimo, ¿sí? Esto de ponerse en lugar del otro, es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que desarrollarla, la empatía, no hay que hacerla porque sí, porque si no es cierta, eso se percibe, ¿no? Y además eso no construye confianza, ¿sí? Es muy importante, además, ¿no? Recolectar información, pero sobre los niveles de recolectar la información hay que saber preguntar, ¿sí? Realmente es lo que más aprendemos, porque también hay que saber escuchar, hay que hacer silencio cuando sea necesario que el paciente sienta un ámbito de confianza y pueda hablar. Tener mucho en cuenta esto, ¿no? Soy confidente, cuestiones que pasan en el consultorio con los pacientes son privadas, son del ámbito privado en el que hacemos consultorio y contamos, ¿sabes? ¿No? ¿Cómo se hace? Profe, disculpe, Sí. se escucha medio bajo. Ajá, me ahogué. Perdón, me ahogué. Yo después de hablar una hora me ahogo. Siempre, ¿sí? Lo van a experimentar todo el año porque es un problema que tengo. ¿Está? Bien. Entonces, en esta anamnesis, en este interrogatorio, ¿sí? Dijimos que teníamos que tener en cuenta los niveles, también lo tienen en la clase escrito, además de la información, tenemos que saber escuchar, saber preguntar y poder identificar los sentimientos que esa enfermedad le provoca al paciente y cuando estamos más adiestrados, nuestros propios sentimientos con respecto a lo que le pasa al paciente. No desde el punto de vista, ay, no, sino que yo te digo, bueno, mirá, tenés que hacer este ejercicio, tenés que hacer esto, no hagas esto, y después me dice, no, a mí se me duele la mano, porque yo me sigo en la espalda, no, que puedo cargando muerto. Y una vez. Estamos trabajando un montón, entonces hay un montón de indicaciones. No, a veces le genera eso, entonces poder también interpretar lo que a uno le sucede con quizá esto que no, nuestro paciente no colabora con lo que le estamos pidiendo, ¿no? O contrario, sí, también puede ser. ¿Ah? Hay distintas etapas, ¿sí? Nosotros tenemos que salir al encuentro del paciente. ¿Vieron qué feo que es eso, que uno está sentado, uno está afuera y escuchamos que gritan, ¡ya comino! Y entra, ¿qué tal? Y siguen haciendo algo que estaban llenando la ficha del que se fue, o poniendo la otra ciudad mía, o no es grato. En lo posible uno tiene que estar en el consultorio, ¿no? Salir, decir, ya comino, ¿no? Recibirlo, saludarlo, ya comino, toma asiento. No es lo mismo, porque cuando uno va a la casa de otra persona, no sé, te reciben, te abren la puerta, sin pasar. ¿Sí? Recuerden que la relación entre un paciente y un profesional es, por sobre todas las cosas, una relación entre dos personas. Igual, dos personas. Una que tiene un padecimiento y que acude a otra que tiene otro conocimiento a buscar ayuda. ¿Sí? El conocimiento que tengo yo de mi padecimiento lo tengo yo, no lo tiene al que le voy a pedir ayuda. Tengo un tipo de conocimiento, pero me pasa a mí. Y otro tiene otro conocimiento, que es el que me va a tratar de ayudar para sobrellevar eso que tengo. Entonces, siempre piensen en eso. La relación es asimétrica. Y porque el conocimiento del médico es distinto que el mío. Pero yo también llevo uno. El que padezco yo. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden, la relación médico-paciente, kinesiólogo-paciente, enfermero-paciente, por sobre todo, todas las cosas, una relación humana de dos personas, con conocimientos distintos. ¿Sí? Y con una afectividad distinta a lo que me está pasando, pero somos dos personas, idem, ¿sí? Porque si no, ponemos uno arriba, otro abajo, y eso no está bueno. Esto, entonces, lo miran, ¿sí? Bueno, en esta anamnesis se realiza con una metodología bien definida, y las preguntas van orientadas a los datos personales o de filiación. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo naciste? ¿Qué obras tenés? ¿Dónde vivís? ¿Con quiénes vivís? ¿Si estás en pareja? ¿Si no? ¿Si tienes hijos? Todas esas cosas, ¿sí? Luego de que tengo todos los datos, el teléfono, todo para poder ubicarlo al paciente, sobre todo, el motivo de consulta. Y el motivo de consulta se anota como lo dice el paciente.
como dijimos, el paciente dice, yo vengo porque tengo el signo de la tos. No, vendría así toda la noche, ¿sí? Vengo porque tengo hinchada la rodilla. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a notar yo que soy kinesióloga? En la historia clínica, en la ficha. Lo voy a notar como lo dijo el paciente. Tengo hinchada, el motivo de consulta, y ahí empieza la primera cosa que empieza a contestar. El motivo de consulta se anota como lo dice el paciente. ¿Está? Yo después de la análisis que voy a hacer y el examen físico que voy a hacer y demás, le pondré el nombre edema, inflamación, tiene signo de inflamación, tiene edema, etc. Pero el motivo de consulta es como lo dice el paciente. Tengo cansancio, me cuesta caminar, no puedo levantar la pierna, arrastro la punta del pie, cuando me levanto me siento todo duro, después diremos rigidez, ¿está? Pero el motivo de consulta es como el paciente lo dice, ¿sí? ¿Está? Después del motivo de consulta, entonces empiezo a hacer todas las preguntas relacionadas con ese motivo de consulta, que es la enfermedad actual. Desde cuándo empezó, cuáles fueron las primeras manifestaciones, todo lo que tenga que ver con eso, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la enfermedad actual. Si consultó otros médicos, otros tratamientos, etc. Los antecedentes personales, ¿sí? Desde lo prenatal, sobre todo si es un chico, de lo prenatal, depende del tipo de patología, o sea, lo que la madre tuvo mientras estuvo en el vientre materno, ¿sí? Lo perinatal, que durante el parto, hay muchas cuestiones, sobre todo algunas cuestiones neurológicas que se tienen desde el nacimiento, que tienen que ver con los momentos del parto, y lo postnatal. Su infancia, su desarrollo, si ha tenido cirugías, si ha tenido otras enfermedades, todo eso van los antecedentes personales, ¿sí? Y los antecedentes heredofamiliares. Hay muchas enfermedades que tienen una carga genética o heredofamiliar importante, entonces necesitamos saber los antecedentes heredofamiliares. Bueno, datos personales, apellido, nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio, profesión, religión. La religión es muy importante. Por ahí no para nuestras prácticas. O sí, porque a veces hay algunas cuestiones de respeto, de vestimenta y demás, que depende de las religiones, a veces hay que tener en cuenta. Pero sobre todo en el tema de esto de recibir sangre y ese tipo de cosas, hay muchas cuestiones con el tema. Y la profesión también, porque yo puedo tener una profesión que tenga que ver con un trabajo, que por ejemplo haya mucho contaminante ambiental, por ejemplo si trabajo en una cerealera y hay mucho polvillo, en una mina de carbón, bueno acá no hay, pero supongamos, ¿sí? Que tenga mucho, esas suelen dar ciertas enfermedades respiratorias propias de la inhalación del polvo, ¿sí? O en una ciudad muy contaminada, ¿sí? Bueno, bien, la profesión u oficio, ¿no? Y si yo tengo un oficio en el que estoy todo el tiempo inclinado, trabajando sin un motor, posiblemente tenga alguna cuestión, ya sea en los brazos o columna, que tenga que ver con mi posición de trabajo, ¿sí? Bueno, hay montones de ejemplos, no nos vamos a tener acá porque si no terminamos más. Entonces, todo esto constituye el encabezamiento de la historia clínica, ¿sí? La inspección es lo que veo, recuerden, la inspección es lo que veo. Entonces, después cuando hacemos una pregunta sobre si la muestra de la temperatura corresponde al método clínico de la inspección, no, ¿sí? Es lo que veo. El aspecto, ¿sí? Corporal y la simetría, ¿no? Simetría, igual tamaño de los hombros, por ejemplo, igual tamaño de las manos, ¿sí? Desviaciones hacia la derecha, hacia la izquierda, anterior, posterior, ¿sí? El color de la piel, eso sí, la forma, el tamaño, la movilidad. Yo me muevo, es algo que lo veo, ¿está? Entonces, todo lo que yo observo con la vista. La palpación, de esto vamos después a hacerlo en la práctica y todo cuando empecemos con el aparato locomotor. La palpación es toda la información que me va a dar a mí, toda la percepción perceptiva que tienen las manos, ¿no? Voy a poner las manos y todo lo que palpen me va a permitir si es liso, si es rugoso, si está duro, si está blando, ¿sí? Todo eso, la situación en la que se encuentra, por ejemplo, un nódulo, la forma, el tamaño, la consistencia, si es blando, si es duro, si se desplaza, si es deprimible, si no. Si provoca dolor, cuando yo coloco las manos puedo hacer presión y eso puede provocar dolor o no. Hay lugares que puedo hacer presión y no debería provocar dolor y a veces provoca. Entonces, cuando yo evalúo la sensibilidad, si aparece dolor, evalúo también la temperatura, también la movilidad. Yo puedo poner la mano y pedir movimiento y sentir si por ejemplo, se escuchan
rigidez, de adherencia, crepitaciones serían. Y aquí vieron que les puse una mano, les puse unos ojos. ¿Por qué? Porque yo palpo así, ¿no? Es como que la información de lo que veo y lo que toco es un combo, que no lo puedo disociar. Salvo, claro, que yo esté cuidado de la vista, ¿no? Que no sea evidente. Entonces sí, obviamente. Pero, si no, digamos, va junto la información que recibo palpando y también veo, ¿sí? Bueno, acá está palpando con las dos manos juntas, está palpando las dos manos juntas, una mano sobre la otra, una sola mano, con la punta de los dedos, con toda la palma. Puedo palpar, por ejemplo, cuando yo hablo, si ponemos las manos en el tórax, palpamos las vibraciones vocales, ¿no? Que es la vibración que la voz hace y se transmite por todo el árbol bronquial y llega a la pared del tórax. ¿Sí? Entonces, si es un pulmón libre, se van a sentir esas vibraciones vocales. ¿Sí? A la expansión torácica también puedo palpar, pongo las dos manos, pido que inspire, y se tienen que separar las manos. ¿Sí? Todas estas maniobras después las van a ir haciendo. Acá está palpando en una rodilla, está palpando. Podemos palpar y seguir los ligamentos si provocamos dolor en la zona, puede haber un desgarro, o podemos palpar también la presencia de un edema. No hay ninguna fotito de edema. ¿Sí? Bueno, esta inspección, olvidé decirles, por supuesto, que empieza al momento que el paciente entra. Yo abro la puerta y Giacomino entra y la veo cómo viene, ¿no? Si está pálida, o si tiene un color normal, o si está cianótica, si cuando camina normal, o ya camina con una pierna, si sostiene un brazo, o sea, la infección no es que ahora empieza la infección. Convengamos que la infección empieza en el momento que el paciente viene, y esa fase que trae, esa cara que trae, a veces ya nos dice cuán afectado está, ¿no? Usted que a veces tiene cara de enfermo, por el color de la piel, por la expresión, por, no sé, por la cara de dolor, la cara de tristeza, lo que sea, pero además hay enfermedades que dan rasgo específico, es una característica propia de esa enfermedad, que una parálisis facial trae la parálisis de la cara del cuerpo, del cuerpo, perdón, de la cara, y es una obviedad. Esa inspección yo la puedo hacer dinámica, con el paciente caminando y lo miro cómo camina, o estática con el paciente quieto. Puedo hacer una inspección general de todo el cuerpo, puedo hacer una inspección segmentaria, segmento, regional, brazo, piernas, ¿sí? Miembro superior, miembro inferior. Bueno, la anamnesis, también me olvidé decirles, puede ser directa cuando la hago directamente al paciente, puede ser indirecta, porque yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con una hemiplegia, que en ese momento tenga una fascia y que no pueda comunicarse, y entonces mis preguntas van a ser referidas a quién, al familiar que lo esté cuidando, ¿sí? O tengo un nene chiquito, bueno, el nene chiquito llora, no puede decir si le duele o no. Entre los 2 años le vamos a preguntar todo a la mamá, también todo a la mamá, al papá o al que esté a su cuidado. ¿Sí? Tengo una interpretación de que no esté cuidando. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? La anamnesis puede ser directa o indirecta, y la inspección puede ser general, segmentaria, o puede ser de movimiento o estática, ¿sí? Dinámica o estática. Vamos con la palpación, ya dijimos la palpación, estamos con la percusión. La percusión. La forma que más se usa de percusión es con el dedo plexímetro. No así. Está doblado el dedo, aquí no va, sino que el dedo va bien apoyado. Lo hicimos un ratito, acá tenemos una fotito, pero también existen otras formas de hacer percusión. Con la percusión yo genero golpes, ¿sí? En la superficie del tórax, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a usar, y entonces, en función de lo que tenga el órgano que está abajo, va a producir un sonido u otro. ¿Sí? En el pulmón, cuando está aireado, tengo un ruido que se llama sonoro. Si ese pulmón está ocupado, por ejemplo, cuando hay una neumonía, en la zona de la neumonía, va a estar condensado porque hay líquidos producto de la inflamación, entonces va a sonar mate, porque en vez de aire ahora va a haber líquido. ¿Sí? ¿Alguno vio? ¿Alguno fue a Mendoza? ¿Alguno fue a una bodega alguna vez? ¿Vio un barril de una película con barriles de vino que los golpean para ver cuánto tienen? ¿Sí?
Bueno, es lo mismo. De ahí se sacó para hacer el tórax. Se sacó la idea hace un montón, ¿no? Para eso. Quienes construyen también. Ah, Profe, si es así, se va a caer, se cae porque te das cuenta que no está pegada. ¿Qué? ¿y en la cavidad abdominal también o no? ¿Cómo? Perdón, ¿y en la La cavidad cavidad abdominal también? abdominal, en la cavidad abdominal también, cuando, por ejemplo, hay gas, ¿sí? Entonces la percusión, cuando hay gases, es más timpánica. Si ustedes van y se toman una Coca-Cola ahora, o cualquier bebida gaseosa con mucho gas, y después bien abajo de la costilla se golpean, van a sentir el ruido timpánico. Cuando tienen gases, cuando están hinchados y tienen gases, también si se percute, van a sentir un sonido que se llama timpánico, porque hay gas a presión, ¿sí? En el tórax mismo hay algunas patologías que pueden alojar aire a presión entre las dos pleuras, colapsa el pulmón, pero queda aire a presión entre las dos pleuras y también puede tener un ruido timpánico, en el caso de un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Y entonces se ubica, se puede percutir directamente, ahí por ejemplo, con el dedo, donde se percute en los espacios intercostales, no sobre la costilla, sino lo que suena la costilla, ¿sí? No, en los espacios intercostales, ¿sí? Se percute para ver la sonoridad del pulmón, también en el área cardíaca, donde está el corazón, y el corazón es un órgano hueco, pero que tiene líquido, en esa zona va a sonar mate, ¿sí? Pero hoy por hoy se hacen otros estudios, la percusión cardiovascular es algo que quedó viejo, porque hay ecografías, hay ciertos estudios que no generan ninguna consecuencia adversa y es más fácil y mejor la información que da. ¿Sí? ¿Ruido mate? A ver. Pero generalmente el ruido mate en el aparato respiratorio cuando tengas una patología. ¿Sí? Si no, tiene que ser, claro. Sí, 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 sí. Vos tenés distintos tono, vibración, más agudo, menos agudo. Señora, ¿cómo es el tono mate? ¿Cómo? ¿Cómo es el tono mate? El ruido mate no es tan agudo, no es tan fuerte. Lo acabamos de ver. A ver. ¿Escuchás ahí? No, ¿Ahí escuchás? no, pero seguramente lo voy a ver en práctica, tranquila. Bueno, pero te pregunto si lo escuchaste. No escuché. Ah, bueno. No, en otro momento, entonces, un día de práctico se escuchan entre ustedes y van a ver. El ruido mate, para poder escucharlo necesitamos una patología. Pero si no, poné un dedo apoyado, el dedo plexímetro tiene que estar bien plano, bien extendido sobre el plano que vas a percutir, y con la otra mano, ¿sí? Con el dedo del medio, tenés que hacer un movimiento de muñeca, ¿sí? No el brazo entero, sino de muñeca libre, y con el dedo medio se percute generalmente la articulación interfalángica distal, aunque algunos prefieren hacerla en la segunda falange, ¿sí? Pero lo mejor es la interfalángica distal, bien apoyado de plano, no apoyado de punta la mano, bien apoyado de plano, se percute ahí y vas a sentir un ruido, ¿sí? Si vos te percutís la zona del muslo, vas a escuchar un ruido. Eso es mate, remate. Y si te percutís en la zona del tórax, en los espacios intercostales, vas a sentir un ruido que es distinto. Eso es sonoro, ¿sí? Pero tienen que probar, de palpar distintas estructuras. Palpen, percutan una pared, percutan la mesa, percutan un libro, percutan un pan, y percutan el pan, y van a distinguir distintos tonos de ruido.
No importa si es sonoro, si es mate, si es timpánico, sino que la idea es tratar de escuchar diferencias entre esos ruidos que provoca la percusión, ¿sí? Porque el ruido mate es menos agudo que el sonoro, pero lo vas a escuchar cuando haya una patología, ¿sí? No te lo puedo reproducir, salvo percutiendo arriba del área del corazón, entonces ahí sí se va a escuchar mate. ¿Por qué? Porque si bien tengo el pulmón, abajo tengo un órgano hueco que tiene líquido dentro y se escucha mate. Bien, ¿seguimos? La auscultación la voy a hacer con un estetoscopio. Con respecto a percusión, una cosita más. Acá en percusión también se puede utilizar el puño percusión. Lo suelen utilizar los nefrólogos o clínicos en el área de los riñones. Cuando hay infección urinaria se percute y eso provoca dolor. Es una maniobra. Nosotros la podemos usar para percutir la apófisis espinosa también cuando haya dolor. ¿Sí? En algunas situaciones provoca dolor. ¿Ah? La percusión con mano así no es una percusión semiológica, es una percusión terapéutica, es una finalidad terapéutica. Esto no es percusión semiología, esto es terapia, ¿sí? ¿Ah? También esta puede ser terapéutica, ¿sí? Pero cuando es usada acá, es semiológica. Digo para que no confundan lo de técnica con lo de semiología. Y la auscultación entonces vamos a utilizar un estetoscopio, que también se puede hacer de forma directa, apoyando el pabellón de la oreja. Ahí está puesto un pañuelo, algo que interponga por una cuestión de higiene, ¿sí? Entonces se apoya todo el pabellón de la oreja, que quede todo bien apoyado para evitar el ingreso de ruidos externos y se escucha. No es lo ideal, pero en algunas condiciones por ahí que no tenemos estetoscopio, estamos en la zona rural, que no podemos ir a buscar uno, bueno, por ahí se puede llegar a usar, pero en realidad, y durante muchos años, usó esa técnica, pero en realidad, desde que hay estetoscopio, se utiliza el estetoscopio. ¿Sí? Tenemos esto que conduce el ruido que se va a producir y captar acá, ¿sí? Obviamente que también se puede escuchar el pulmón, el corazón, la zona intestinal, ¿sí? Los vasos. Tiene que estar bien apoyada la membrana para producir, para que no ingresen ruidos externos. Se transmite por esta manguerita, que generalmente es de 30 centímetros, 40 algunos, pero 30 es ideal, por si tiene que transmitir ese sonido, puede ir perdiendo calidad. Importa mucho la calidad de ese material, porque es lo que transmite el ruido, ¿sí? Tiene los auriculares y las olivas, que tienen que encajar bien, van a ver que tiene un sentido, que no son rectos, sino están en un sentido, que tienen que ver con la ubicación de nuestro conducto auditivo externo. Esas olivas, si nos quedan muy flojas, entra el ruido externo; si nos quedan muy apretadas, nos duele la oreja, y lo único que pensamos es el dolor de oreja, ¿sí? Y además hay que aprender a interpretarlos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En qué momento lo vamos a aprender cuando lleguemos a respiratorio? ¿Sí? Lo que importa es que sepan que hay estos 4 métodos clínicos para la exploración física, ¿sí? Y que primero se pregunta, después se mira, después se toca, se palpa, después se percute y después se ausculta. Siempre en el mismo sentido. Primero pregunto, hablo con la gente, después lo miro, después la palpación, después la percusión y después la auscultación. Y en muchos aparatos y sistemas la percusión y la auscultación no se utilizan, ¿sí? Y en la palpación también hay un apartado que es la palpación, por ejemplo, de las cavidades, que en ese caso se llama tacto. Entonces, por ejemplo, el tacto rectal, o el prostático, o vaginal, ¿sí? Pero eso obviamente que lo hacen las especialidades, ¿no? ¿Qué anoto? Cada vez que hago el examen, anoto el día y la hora en que lo hice. Porque después vamos a hacer eso en nuestra ficha o en la clínica. Porque después no sé cuándo fue la última vez que viniste y estos datos de qué años son, de qué, no. Cada vez que yo veo, anoto día y hora y año, ¿sí? Entonces, la historia clínica, ¿qué hora estamos, chicos? Bueno, hoy vamos a las horas. La historia clínica es eso, es la narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales pasados, presentes, referidos a una persona,
que surgen de la anamnesis, del examen físico y de la elaboración intelectual del profesional y que permiten, del médico en este caso, y que permiten emitir un diagnóstico de salud o de enfermedad. Es un documento médico, científico, legal, económico y humano. ¿Por qué es legal? Porque cuando hay un problema después, ¿sí? Por ejemplo, con la evolución de un paciente, o hay algo dudoso con respecto a su evolución, entré por una uña encarnada y me velaron después, qué sé yo, ¿no? Ha pasado, ¿no? Entonces, la historia clínica constituye un documento legal, puede ser requerido por la justicia, ¿sí? Científico, porque puede servir para hacer estudios, investigaciones, ¿sí? Porque también permite hacer estudios de epidemiología, estudios económicos, como si yo también sé cuánto de esta enfermedad, cuánto se gasta en esta enfermedad, cuántos recursos se requieren para tratar esta enfermedad, cuántas camas en un hospital. O sea, la verdad que las historias clínicas bien hechas y con buena información permiten sacar mucha información. Hay distintos tipos, la clásica, la historia clínica orientada por problemas y la protocolizada. La protocolizada es historia clínica cortita que nos hace, por ejemplo, anestesista antes de una cirugía, ¿no? Que vos fuiste a una cirugía, capaz no te tocó, pero a veces te entrevista el anestesista antes de la cirugía y te hace preguntas específicas que tienen que ver con su actividad. La historia clínica completa ya la tiene hecha el médico. Esto igual lo ven bien en profundidad en la Argenta Álvarez directamente. Es la estructura, la anamnesis aparecía todo lo que ya dijimos, los datos personales, motivo de consulta o de internación, porque el paciente también puede entrar por un infarto, derecho viejo a internarse, ¿sí? El motivo de consulta sea su dolor precordial y que ingrese por un infarto. La enfermedad actual y todos sus antecedentes, los antecedentes personales, que son los fisiológicos, los patológicos, lo del medio en el que vive y los hábitos. Si fuma, por ejemplo, tipo de dieta, vieron que hoy hay tantas dietas diferentes que la gente lleva, entonces también eso es algo a tener en cuenta. En los hábitos, si fuma, entra del alcohol también y demás. Obviamente que estas preguntas no se preguntan, o sea, hay que hacer cierta preguntar si fuma, obviamente que es fácil, pero ciertas cuestiones que tienen que ver con hábitos, qué sé yo, de su vida sexual y demás, hay que tener un momento de confianza y ver cómo se pregunta también, ¿no? Cómo se hacen las preguntas. Hay muchos lugares donde tienen como una cartilla que llenan primero los pacientes y después cuando entran con eso medio lleno, entonces a partir de ahí el médico pregunta. ¿Sí? Pero bueno, no sé si es la pregunta. ¿No? Bueno, después hace el examen físico con la inspección, después seguía palpación, después percusión, después la apuntación, ¿sí? Se hace un resumen semiológico, las consideraciones diagnósticas, o sea, lo que el profesional supone que el paciente tiene, puede ser la hipótesis diagnóstica o directamente ya el diagnóstico, o sea, el diagnóstico presuntivo, directamente el diagnóstico de enfermedad. Se va anotando la evolución diaria y la epicrisis, que es como un resumen que se hace cuando se le da de alta al paciente. Y todo eso tiene una historia clínica. Los objetivos de la historia clínica, por eso es una herramienta, es estudiar a un paciente en profundidad, estudiar en profundidad sus síntomas, sus signos, lo que se producen, formular un diagnóstico y proponer un tratamiento. Todo eso se pregunta, ¿sí? En la enfermedad actual y sus antecedentes, tengo que saber cómo empezó, cuándo, con qué síntomas, cómo evolucionaron, si es la primera vez que le pasa, si antes tuvo algo parecido, a qué atribuye su enfermedad, qué presidió el estado de enfermedad, si hizo alguna consulta médica, si hizo otro tratamiento, si tuvo otro diagnóstico, etc. Esto de que acá atribuye su enfermedad, hay personas muchas veces que consultan, tienen soledad, tienen angustia. Entonces a veces la persona pregunta, por ejemplo, dolor de pecho, ese tipo de cosas, ¿no? Personas mayores se ven mucho solas, ¿sí? Entonces, que no duermo, que no esto, que no aquello, y después, ¿a qué atribuye tu enfermedad? Y capaz no me necesitan, y bueno, tienen una serie de cosas que por ahí no tienen que ver realmente con un proceso patológico, y entonces a veces también el tema esto de medicalizar toda la vida.
¿Ustedes vieron la definición de salud de la OMS? El completo estado de bienestar biopsicosocial, y no solo la ciencia en general. El completo estado de bienestar. Completo estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, todos están en completo estado de bienestar biopsicosocial. Hoy acá sentado. No, están hace 2 horas escuchándome. Bueno, no tienen completo estado de bienestar. Salimos, pasa un calor, se nos acabó nuestro completo estado de bienestar. Entonces, esa definición, Francisco Maglio dice que es medicalizante, además de otras cosas. Porque todo lo que se salga de ese completo estado de bienestar es pan para la medicina. Y es medicalizable. ¿Sí? Entonces, a esa viejita que va, porque no duerme de noche, porque tiene angustia y no la visitan y no sé qué más, lo que necesita es que la visiten a mí. ¿Entiende? O alguien. O que haga alguna actividad que lo olvide de eso. ¿Sí? Pero necesita un antidepresivo. O más pastillas para dormir. ¿Sí? Eso es medicalizar la vida. ¿Ah? Bueno. Entonces, los elementos de historia clínica, los básicos son el interrogatorio y el examen físico. ¿Sí? Esto en realidad es, como dijimos hoy, un combo, va todo junto, ¿no? No se puede hacer interrogatorio sin examen físico sin interrogatorio. Sí, sí. No se pueden dividir, ¿está? Y además la información que nos dan los estudios complementarios de diagnóstico. Y por último, la historia clínica orientada por problemas. Esta historia clínica surge en los años 60 por web, ¿no? Y dice que tienen también un documentito que lo pueden ampliar la lectura de esto, porque en kinesiología vamos a trabajar por problemas, y define el problema como todo aquello que requiera diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida de acuerdo con la percepción del paciente. Posteriormente, Raquel dice que es problema cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico, social, que sea de interés para el médico o el paciente. Y tiene otras partes de historia clínica orientada por problemas. Los datos básicos, la lista de problemas, las notas de evolución y hojas de flujo. Y le doy un ejemplo. Para ver a qué le decimos problema. Entonces, vamos a poner a Marta acá. Mentira, no tengo 45 años. Tengo bastante más. Marta consulta por un examen de salud y refiere ser hipertensa, fumo un atado por día. En el examen físico ni soy hipertensa ni fumo. Puse mi nombre nomás por no poner el de una paciente. En el examen físico está hipertensa y tiene un índice de masa corporal de 30. Trae con ella un examen de laboratorio con un colesterol total de 245. Esto no lo tiene el médico, ¿no? Entonces, de esto que la paciente refiere y que el examen le da, al paciente que dice ser hipertensa, que además toma la presión y constata que es hipertensa, que dice fumar un atado por día, que en realidad su motivo de consulta es un examen de salud, quiere saber cómo está, de algún modo también está diciendo que se preocupa por su salud, que tiene un índice de masa corporal de 30, eso es alto, bajo. Índice de masa corporal, ¿no se acuerdan lo que es? Alto. Es alto, muy bien, Sebastián. O Seba, ¿no? Que tiene un colesterol también alto, ¿sí? Entonces, el médico dirá que Marta tiene varios problemas. Viene por un examen de salud, eso es algo positivo en realidad. Porque viene un control, no viene porque siente algo malo, ¿no? Entonces tiene una actitud proactiva hacia su cuidado de salud. Tiene hipertensión, tiene obesidad, por su índice de masa corporal, tabaquismo, ¿sí? Y tiene colesterol elevado. ¿Sí? Entonces, esos serían los problemas, esa sería la lista de problemas, tiene los datos básicos de la lista de problemas, hace la evaluación, el diagnóstico y luego el tratamiento y la evolución del tratamiento. ¿Sí? Ustedes saben que en kinesiología también trabajamos con lista de problemas. ¿Sí? Nosotros somos un paciente con una hemiparesia, con una hemiplegia, pero los problemas que tenga Carlos con una hemiparesia, por ahí no son los mismos que los tiene Roberto con una hemiparesia. ¿Sí? ¿Ah? Entonces nosotros vamos a utilizar, no es igual, porque esto es historia clínica, nosotros vamos a una ficha kinética también orientada por problemas. Así que perdón, es un poco larga la clase, pero la idea era comprender los alcances de estudio que abarca la asignatura, espero que lo hayan comprendido. Utilizar terminología básica, conocer los métodos de semiología, sobre todo el método clínico, y conocer las partes de la historia clínica. Es larga, es mucho. Es mucho, es mucho. A leer, que para leer es más largo todavía. Y les paso un dato, es más largo. Sí, sí. La clase no,